¿Tú crees que los narcisistas se deprimen? ¿Puede haber narcisismo en la depresión? Pues estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de resolver a lo largo de este video, así es que quédate hasta el final para que también me puedas expresar tu propia opinión al respecto. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de todos estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video si es que te gusta. Hace varias semanas les compartí un video que hablaba sobre la posición de soledad que puede tener el narcisista y vi que les gustó mucho. Así es que decidí hacer mayor contenido del narcisismo, ya que pues como que sí tiene bastante aceptación y que les llama mucho la atención a ustedes. Entonces quise desarrollar esta otra idea sobre el narcisismo y la depresión, ¿vale? Además de que Freud hizo un increíble trabajo para hablar de estos dos temas, tanto en el libro de la introducción del narcisismo de 1914, como en Duelo y Melancolía, que creo que es de 1917 o 18 por ahí. Pero bueno, en estos dos libros nos habla bastante de la relación entre el narcisismo y la depresión, y sobre todo tanto del narcisismo como de la melancolía, ¿no? Que bueno, en esa época no se hablaba de depresión, sino de melancolía. Entonces Freud aquí desarrolló bastante todos estos temas y vamos a ver qué surge de este video. Y bueno, como les dije en ese otro video, siempre tenemos esta imagen del narcisista que está siempre en esta posición de buscar de quién va a abusar y de ver a quién va a sacarle provecho y que siempre está en un goce perpetuo, y esto está a veces muy lejano de la realidad. Muchas veces también el narcisismo se puede ver así o así. ¿Por qué? Porque los narcisistas, bueno, o la depresión puede ser también una posición bastante narcisista, y ahorita vamos a ver por qué. Freud describió la melancolía como un estado de ánimo caracterizado por una profunda tristeza, pérdida de interés en el mundo externo, y aquí en la pérdida del interés del mundo externo ya es algo importante porque está notando que el sujeto no está catequizando con su propia energía libidinal el mundo exterior, sino que se está acumulando sobre sí mismo como una posición narcisista, sentimientos de autodevaluación y una baja autoestima. En este estado la persona se ve atrapada en un conflicto interno, y cuando ya hablamos del conflicto interno también nos hace referencia a cierto narcisismo, porque esa misma energía libidinal se coloca sobre uno mismo en ese ensimismamiento. Y puede experimentar un sentimiento de culpa excesivo. Freud creía que la melancolía se debía a una identificación ambivalente con un objeto amado perdido, en el que el individuo internaliza un objeto y se castiga a sí mismo por la pérdida. Y este objeto con el que se identifica el sujeto que perdió normalmente es una identificación narcisista, y como se pierde, pues entonces surgen estos sentimientos tan grandes de culpa que tiene el depresivo. Bueno, y por otro lado vamos a ver que el narcisismo es esta posición donde simplemente la energía libidinal que nosotros podríamos colocar en el mundo exterior se coloca sobre uno mismo, y entonces todo se quiere para la propia satisfacción, y entonces hay una falta de empatía con el mundo exterior y una búsqueda de la propia satisfacción sin considerar a los demás o el mundo externo. Pero vamos a ver que es simplemente que toda esa energía que pudieras ocupar para amar al otro se coloca sobre uno mismo como una especie de amor propio, que es característico, por supuesto, de una etapa infantil, como lo decía Freud, pero que cuando esto puede pasar de la etapa infantil se pudiera considerar un poco patológico. También hay que entender que, como se los dije en los otros videos que he hablado sobre narcisismo, Freud nos indica que hay parte de ese narcisismo que nos puede servir precisamente para con la configuración de nuestro propio ser. Sin embargo, aquí lo que buscamos es la relación que ya un poquito empezamos a ver entre la depresión y el narcisismo, así es que vamos a continuar en este sentido. En relación con la melancolía, Freud planteó que en este estado el individuo se inflige a sí mismo un castigo debido a una identificación narcisista con el objeto perdido. El melancólico experimenta una pérdida de amor propio y una autorrecriminación intensa debido a su identificación con el objeto idealizado y perdido de forma narcisista. Entonces, aquí en este objeto perdido
que el sujeto cae sobre la sombra de ese objeto perdido, como lo decía Freud en Duelo y Melancolía, vamos a entender que hay una identificación narcisista con ese objeto que se perdió. Y de ahí, como se pierde el objeto, es que surge todo ese dolor y toda esa tristeza. Y como hay una identificación narcisista, hay que trabajar con ello, y por supuesto que es una posición donde se relaciona la depresión con el narcisismo. Ahora, ¿puede haber narcisismo en la depresión? Sí, totalmente. Y vamos a entender que se relacionan, a pesar de ser componentes que se pueden tener por separado, de forma independiente, vamos a ver que muchas veces están estrechamente relacionados, porque como se los acabo de decir, hay ciertos rasgos narcisistas presentes en la depresión y definitivamente la depresión podría ser una posición bastante narcisista, porque toda esa energía libidinal se coloca sobre uno mismo, un momento donde podríamos pensar ese sujeto como el que sufre más, la persona que más sufre del mundo, la persona que es más triste de todas, y esa también es una posición narcisista. Y vamos a entender que las posiciones narcisistas es que toda esa energía se coloca sobre uno mismo. Entonces, por supuesto que se relaciona de esa manera, como ya se los había explicado en este y en otro video, pero también vamos a entender que hay otro tipo de comportamiento, otro tipo de función narcisista que se activa cuando uno tiene depresión, que se puede activar precisamente como para defendernos a uno mismo. Y normalmente lo que tratamos de defender es en nuestra propia devaluación de nuestro yo, ¿vale? Por ejemplo, una persona que está deprimida podría estar buscando constantemente la validación de los demás, y constante búsqueda de validación puede ser precisamente para compensar su propia devaluación, ¿no? Sin embargo, también es una postura bastante narcisista que siempre está busque y busque y busque y busque ese sujeto, esa validación del otro. Y sobre todo pueden ser hipersensibles a las críticas y reaccionar de una manera exagerada cuando se sienten amenazados. En ese sentido, estos componentes también podrían ser un poco narcisistas y están presentes dentro de la depresión y se van relacionando nuevamente. Y por supuesto, cuando una persona tiene esta depresión tan fuerte, este ensimismamiento, va a tener una discapacidad para poder empatizar con un otro. Si yo ya me siento tan mal, pues por supuesto que no voy a poder empatizar con alguna otra persona. En ese sentido, nuevamente encontramos otro componente narcisista, y vamos a ver que a veces, como les dije, el narcisista se ve también así, deprimido, evidentemente, y que a veces el que es deprimido también tiene una postura narcisista. Por supuesto que aquí hay que enfatizar que cada caso es único y hay que verlo de manera individual, evidentemente con un especialista en la salud mental, para poder entender, para poder explicar qué es lo que te está pasando a ti, ¿vale? En ese sentido, si llegas a tener algún sentimiento de depresión fuerte o una situación narcisista que tú ya empiezas a poder identificar, pues te recomiendo que te acerques a un especialista de confianza. Pero bueno, estas situaciones se pueden vivir por separado o que se pueden vivir en relación una con la otra. Ahora bien, si llegaste hasta acá, te invito a que le des un like a este video, que me pongas en tus comentarios qué opinas, y recuerda que quien se analiza enfrenta sus deseos. Hasta el siguiente video.